Fui testigo de un delito. ¿Qué debo hacer? ¿Ante quién denunciar? ¿Qué no debo hacer? Todas estas incógnitas ya nos las va a orientar nuestro especialista, el doctor Kentin Telles. Él es abogado criminalista. Usted puede participar con nosotros también a través de nuestra página en Facebook y a través de nuestra línea de WhatsApp. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, feliz cumpleaños. Que Dios lo bendiga. Que siga cosechando más éxitos, ¿verdad? Siempre. Junto a su familia. Siempre gracias por la invitación, Odilí. Pues mira, este tema es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque al final vos sabes que la mayoría de los casos dependen de la prueba. Sí. Y obviamente la prueba testimonial, como son los testigos, está dentro de la comunidad de la prueba. Entonces todavía se considera parte fundamental dentro de esa parte de la prueba material para estar obviamente en el desarrollo de un proceso. Y que al final lo que vas a probar si una persona tiene una responsabilidad o no la tiene. Entonces al final a veces de un testigo depende que una persona sea declarado culpable o que sea declarado sin responsabilidad penal. Entonces es muy importante que nosotros obviamente como ciudadanos, ya que es una obligación que tenemos nosotros de deponer en juicio cuando presenciamos un hecho delictivo, es importante que nosotros nos establezcamos en un proceso obviamente como testigos, ya sea de una parte de la fiscalía o de la parte que sea la parte acusada, en este caso como sería la defensa. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Por ejemplo, dice, hay tipos de delitos, puede ser que miró algún asesinato, miró hurto, o estuvo de testigo ahí cuando alguna persona golpeó a otra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué en ese momento, cómo actuar? Porque a veces no es lo mismo estar en el lugar o decir yo hubiese hecho tal cosa. Correcto, mira, podemos hacerlo en qué hacer y qué no hacer como testigo, ¿verdad? Entonces es importante cuando a la hora que presenciemos un hecho, una conducta de un tipo delictivo, obviamente es importante siempre tomar los datos de las personas obviamente que están cometiendo este hecho delictivo, porque al final como vas a ir a deponer a juicio, tenés que tener credibilidad vos como testigo a la hora que estás deponiendo. Entonces es importante que obviamente pongas atención al hecho que estás obviamente, que estás viendo, que estás escuchando y que estás teniendo conocimiento del mismo. Eso es muy importante. Dos, saber si podemos actuar para obviamente colaborar, en qué contexto. Si es una fémina que la están golpeando, podemos nosotros colaborar y buscar cómo evitar que se continúe dando esa agresión física. Si obviamente están en un robo, ver la manera si podemos colaborar para apresar a la persona que está cometiendo este hecho delictivo. De igual manera, llamar a las autoridades inmediatamente, llamar a nuestra Policía Nacional al 118 y poner en conocimiento, obviamente, del hecho que se está dando y obviamente ponerte a la orden de las autoridades para que te tomen tu declaración en la policía y después, obviamente, poder comparecer a un juicio oral y público. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, en este caso, podríamos decir no podemos hacer? Primeramente, entre estos hechos, no decir más de lo que nosotros vimos, porque podríamos meternos en un problema penal que nos podrían acusar de una denuncia falsa o de una, al final un falso testimonio que es penado por la ley. Entonces tenemos que tener demasiado cuidado a la hora que nosotros vayamos a deponer en un proceso, porque si decimos cosas que no son y obviamente la parte contraria te logra demostrar que estás en un falso testimonio, una falsa denuncia, al final nos pueden procesar a nosotros después como testigos. Así que es una obligación que nosotros tenemos, pero es una obligación que al final nos puede parar perjuicios si no sabemos hacerlo de manera correcta. Doctor, hay un dicho que dice, en pleitos de hermanos y casados nadie debe meterse, pero a veces vemos algunas situaciones en familias, en amigos, incluso en la misma vía pública, que está golpeando, se está golpeando a las mujeres, a algunas féminas, por lo general, ¿verdad? No quiere decir que a veces el caballero también no reciba violencia, pero sí por lo general es hacia las féminas. Entonces, ¿qué no debemos hacer y qué debemos hacer en ese sentido? Porque dice, no me voy a meter a defender porque después ellos se arreglan y nosotros quedamos mal, y menos ir a declarar. También esa partecita quisiera también que abordáramos, porque a veces no es que si yo quiero ir o no a declarar, si a mí me mandan a llamar de los juzgados, debo ir sí o sí. Mira, el problema es cuando son, como vos mencionás, al final circunstancias entre parejas. Obviamente vos como familiar lo que haces es buscar cómo proteger a la persona que es tu familia. Sin embargo, eso puede ser algo inadecuado, porque si tu hijo está agrediendo, ¿verdad? Obviamente a su pareja, lo primero que tienes que hacer es evitar que se continúe con esa agresión. Obviamente la otra parte, si lo llega a formalizar una denuncia en contra de él, porque lo puede denunciar obviamente la fémina, y lo correcto es que lo denuncie, los testigos que estuvieron viendo el acto pueden ser solamente los familiares de él, porque si normalmente evita la pareja con la familia del agresor, todos los testigos
tendrían que ser la familia del agresor que está en ese momento. Y eso va a ser muy improbable que vos tengas a toda esa familia declarando en contra de su hijo o en contra de su familiar, etcétera. Pero eso no quiere decir que no pueden ser llamados a un juicio a declarar. ¿Por qué? Porque como al final uno de los principios del derecho penal, el derecho procesal penal, es el esclarecimiento de los hechos. Entonces nosotros estamos obligados a declarar. Claramente, si yo lo propongo como testigo, esa persona no va a ir a un juicio. Entonces imagínate la fémina que proponga al papá del agresor a ir a declarar a un juicio, este hombre no va a ir. Sí. Pero no quiere decir que no va a ser, no lo puedo proponer, porque yo lo puedo proponer. Yo como testigo lo puedo proponer, el juez lo va a mandar a llamar, y si esa persona no llega a un juicio, lo que se hace es se manda a traer por conducción forzosa. Eso quiere decir que si es un testigo clave, pues como te digo, al final el proceso penal es el esclarecimiento de los hechos y la restitución de la paz social. Entonces lo que puede hacer el juez, a petición de parte, mandarlo a traer por conducción forzosa. Eso quiere decir que se gira un oficio de la policía y la policía llega hasta donde está esta persona, lo aprende, pero la aprehensión simplemente es llevarlo a declarar a través de la fuerza pública. O sea, lo llevan a declarar a través de la fuerza pública y obviamente va a ser sometido a un contraexamen, un interrogatorio, un contrainterrogatorio, ya sea por la fiscalía, obviamente por la defensa. Entonces al final esa persona va a ser obligada a ir a declarar. Así que al final todos a la hora de llegada podemos ir a declarar, aunque sea a través de la fuerza pública. Doctor, ¿qué tan difícil es que ese testigo pueda llegar o no llegar? Porque a veces no son los mismos los delitos. O sea, no es lo mismo ir a declarar ante un delito por violencia, por ejemplo, a declarar por una situación que se vio de asesinato, si fue un testigo presencial de un asesinato. ¿Qué tan difícil es? Es que mira, tenemos que ver muchas situaciones al final, porque como te mencionaba, el testigo puede estar expuesto a muchas situaciones. Y por ejemplo, nosotros no tenemos todavía un programa de protección de testigos, ya que estás hablando de un caso menos grave y un caso grave, estás exponiendo. Entonces hagamos una analogía en un caso de crimen organizado, o hagamos la analogía en un caso de narcotráfico, un trasiego de drogas, etcétera. O sea, vos sos testigo, vos pasaste, vos viste, pero va a ser muy difícil que vos vayas a ir a declarar contra esos narcotraficantes. Va a ser muy difícil que vos vayas a declarar contra la persona que viste que es una persona asesina que mató a otra persona, porque al final puede haber hasta represalia. Entonces, ese punto todavía considero que en Nicaragua tenemos que mejorarlo, porque no tenemos, como en Estados Unidos, el derecho anglosajón, esa protección de testigos, que el testigo pase y después ese testigo lo desaparecen. No sabes dónde vive, no sabes quién es, porque la idea es protegerlo, y obviamente nosotros no tenemos todavía esa circunstancia. Entonces es muy importante que eso lo podamos ir mejorando, porque hay que darle protección a los testigos todavía aquí en Nicaragua. Dice una persona, muy buenos días, quizás no es el tema, pero tengo una consulta para el abogado. Tengo manchado mi récord, dice que fue por un hurto y robo a un menor de edad, pero yo fui a asesorarme, me dijeron que no aparezco en sistema de la policía. Saqué carta judicial, pero no me aparece, y mi susto fue que toda la vida he logrado trabajar y me sale manchado mi récord. No hay persona que me pueda acusar de algo. ¿Qué puedo hacer ahí? Mira, primeramente determinar, obviamente, porque vos sabes que Managua está segmentada por distritos. Entonces, a ver en qué distrito fue que se te formalizó esa denuncia. De igual manera, lo que vos vas a hacer al final es pedir tu récord de policía. Si te sale manchado, vas a ir después a la fiscalía y vas a pedir una constancia a la fiscalía para que te determinen que tu causa al final no pasó a más, o sea, no se judicializó. Entonces, con ese documento de la fiscalía que no se judicializó, ya sea por desestimación de la denuncia o archivo de la denuncia, te vas a ir después a Plaza del Sol. Yo creo que se pagan como 300 cordones, mucho lo que se paga en Plaza del Sol. Entonces ellos proceden después a hacerte la cancelación de tu antecedente. Ojo, eso es para la mayoría de los trámites cuando vos pedís la constancia. Cuando es para la ley de armas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la ley de exportación de armas, siempre te va a salir manchado el récord, pero para las otras, ya sea trámite laboral, ya sea constancia, obviamente, para pedir lo que es tu pasaporte, etcétera, trámite migratorio, siempre te va a salir limpio, pero cuando es para fines de exportación de armas, siempre te va a salir manchado el récord. Así que la gestión simplemente pedís tu récord, pedís en la fiscalía, ¿verdad?, que te certifique una constancia, que te diga que no fuiste judicializado, ya sea que se desestimó la denuncia o se archivó, y con eso te vas a ir posteriormente a Plaza del Sol. Es un trámite muy sencillo. Correcto. Recuerden ustedes que el tema es, fui testigo de un delito.
¿qué debo hacer? No si usted estuvo involucrado en ese delito, ¿verdad? Como tal, como accionar. Ese es el tema del día de hoy, porque están haciendo bastantes preguntas ya de casos en específico. Y en ese sentido, pues vamos a poner más adelante el número de teléfono de nuestro especialista. Hola, muy buenos días. ¿Qué puedo hacer cuando estoy viendo que a mi mamá la golpean y no puedo denunciar? Yo soy menor de edad. Mira, toda persona puede formalizar una denuncia. Habría que ver cuando refería a esta persona que es menor de edad, qué edad tiene, porque no sí. desconocemos, porque no sabemos si puede ser todavía un adolescente o un niño menor de 13 años. Habría que considerarlo, pero como te mencionaba, hay delitos que son delitos de acción pública. La mayoría de los delitos son delitos de acción pública. No necesitas hasta una denuncia. Entonces basta con que llames, obviamente, a las autoridades, y las autoridades siempre van a poner cartas en el asunto. Pero al final, el hecho de lo que mencionamos, de los testigos, la importancia es que nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Como ciudadanos estamos obligados a ir a deponer en juicio. Y la mayoría de los casos, te digo, se caen porque al final la persona no quiere ir a declarar, ya sea por el trabajo, ya sea porque no le dan permiso, ya sea por tener miedo a una represalia, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos una obligación como ciudadanos de obviamente comparecer y coadyuvar con la justicia para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, si nosotros no vamos, quiero que tengamos el conocimiento de que nos pueden obligar a llevar por la fuerza pública. Así que para las partes que están en un proceso, si sabes que una persona tiene conocimiento de un hecho, perfectamente lo puedes proponer y esta persona obviamente tiene que ir a deponer. Ahí hay algo que tenemos que aclarar. Hay personas que al final, cuando no quieren perjudicar a alguien, te llegan a mencionar hechos que no son, con el fin de no perjudicar. Pero si te logran probar que diste un falso testimonio, te pueden procesar después, obviamente, por falso testimonio, donde la pena oscila más o menos entre los 1 y los 3 años. Así que tenemos que tener también cuidado con eso de decir cosas que no son. Correcto. El día de ayer, dice otra persona que nos escribe al WhatsApp, fui testigo de un robo, miré al individuo y le vi fijamente hacia la cara, pero como me enseñó debajo de la mochila un cuchillo, yo no pude actuar. Me tuve que bajar en la siguiente parada, me sentí mal por no hacer nada. Y lo hacen tan descaradamente y se siente impotente uno de no poder proceder. Eso ocurrió en una unidad de transporte. ¿Qué hacer ante esta situación? Mira, imagina, puedes formalizar la denuncia, porque al final puedes denunciarlo. Sí. Pero si en este caso la propia víctima no hace nada, que no llegue a formalizar la denuncia, va a ser un caso que se va a quedar impune. Entonces, no es tanto simplemente del hecho de que vaya una persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo que se está dando a formalizar la denuncia, porque la policía lo va a comenzar a investigar. Pero si la propia víctima no tiene ni el mínimo interés de formalizar también su denuncia para que el caso se judicialice, ese caso no va a prosperar y estos delincuentes van a seguir operando. Entonces, en estos casos, te digo, no, la Policía Nacional tiene un archivo de la mayoría de los criminales, las personas que han sido procesadas, y entonces obviamente a la hora que formalizas también la denuncia, te hacen un reconocimiento fotográfico donde te van mostrando a las personas conforme la descripción que vos les vas haciendo. Entonces es muy fácil dar con estas personas porque ya la policía tiene obviamente un álbum de estas personas que ya han sido procesadas, obviamente, que han estado presas y que ya hasta han estado ya condenadas. Correcto. Otra de las personas dice, muy buenos días, infinitas bendiciones, estoy siendo acosada por una persona, temo por mi vida. Es una historia bastante larga, solo puedo decirles que puse una denuncia, fui víctima de robo y ahora, bueno, el abogado no se presentó, dice, ante la situación, no se presentó y dijo de igual forma que ahora estoy siendo acosada y me está llamando diferentes números la persona que supuestamente le robó. ¿Qué puede hacer ahí? Mira, la explicación es muy escueta, ¿verdad? Para poder ahondar y darle mayor información a esta joven. Podríamos darle el número para que nos llame, yo directamente con mucho gusto le vamos a apoyar para tener más información y poderle colaborar y darle realmente una mejor asesoría y no decir algo obviamente de manera irresponsable porque es muy poca la información que tenemos a lo que he mencionado. Correcto. Hay otra persona, voy a hacer más cortos los mensajes porque son bastante extensos. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a ser testigos de un caso y más bien nosotros salimos involucrados en el caso y podemos quedarnos incluso presos? Así en pocas palabras. Es muy buena pregunta. Mira, es muy buena pregunta porque como te mencionaba, hay cosas que sabemos que no podemos hacer, lo que estábamos mencionando. Entonces imagínate que tal vez en un accidente fuiste testigo del hecho y vos manipulaste obviamente la persona, la acomodaste, más bien ocasionaste un trauma
o una dislocación por un mal movimiento, ya que no tenés la pericia, fuiste testigo, pero también ocasionaste un daño. Entonces, por eso la gente al final, vos ves que mejor no actúa para evitarse tener un tipo de responsabilidad. O hay personas que hacen una alteración de la escena del crimen, sin querer. Vos llegás, manipulaste, agarraste a la persona, el arma lo moviste, etcétera, etcétera, lo manipulaste y al final después te pueden encontrar partículas de drogas, etcétera. Entonces hasta te pueden judicializar. Por eso es muy importante que tengamos ese conocimiento y que sepamos cuándo podemos actuar. Entonces, y eso viene con el análisis del ser humano, porque todas las personas vamos a tener un análisis distinto para no verte involucrado en un acto. Entonces, para que evitemos ese tipo de circunstancias, lo más viable es simplemente que grabemos con un teléfono, ya que tenemos la disponibilidad de tener algo a mano, grabemos con el teléfono, nos enfoquemos bien en todo lo que estamos viendo para que a la hora que nos llamen como testigos no nos vayan a judicializar, porque si alteramos la escena del crimen, manipulamos obviamente la evidencia, etcétera, podemos ser vistos después como partícipes de esas personas que están en esa actividad delictiva. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos mensajes de texto. Muy buenos días, doctor. Bueno, todos relacionados también cómo limpiar el récord policial, porque de una u otra forma le sale manchado. Pero otra persona nos dice, ¿después de cuánto tiempo, doctor, que ya se le dio la salida del penitenciario a un acusado que ya cumplió su condena, puede ya estar en libertad? Inmediatamente, inmediatamente vos cumpliste, obviamente, ¿verdad? Pero al final recordemos que cuando vos te condenan, te están condenando por un hecho, obviamente, de una conducta que tuviste, una conducta ilícita. Sin embargo, cuando ya cumpliste con tu condena, obviamente ya cumpliste con la sociedad nicaragüense, perfectamente puedes ir a hacer las gestiones. Son gestiones muy fáciles, como te mencionaba. Correcto. Normalmente nosotros nos llaman al despacho para que les apoyemos a limpiar el récord de policía y les colaboramos, pero al final es una gestión que la pueden hacer cualquier ciudadano, es algo muy sencillo. Tan sencillo como es, primeramente tener tu récord, vamos a aclarárselo bien, vas a gestionar tu récord de policía, te va a salir obviamente, si sos una persona que está obviamente con situaciones con la justicia, de manera consuetudinaria, podemos decirlo, que tenés varias veces que te han judicializado, te va a salir los números de expedientes, los procesos donde te han judicializado. Entonces, si todo eso al final cumpliste, porque a veces te denuncian y ya te quedó manchado el récord y la causa no continuó, que queda manchado tu récord, pero cuando tenés varios antecedentes o uno, vas a ir después obviamente a la fiscalía y la fiscalía te tiene que dar por cada causa que está dentro de tu récord de policía, te tiene que dar una constancia que te diga que en ese proceso tu causa fue desestimada o que en ese proceso fuiste judicializado. Le vas a pedir al juez de ejecución al final, porque cuando vos te salís de la cárcel, al final cumpliste con tu condena, el juez de ejecución te tiene que dar una certificación de una sentencia donde hay la extinción de la acción penal, o sea que ya vos como cumpliste obviamente con tu condena, ya la acción penal quedó extinta en tu contra, ya no tenés ninguna responsabilidad. Entonces con esa sentencia después te vas a ir a Plaza El Sol y en Plaza El Sol obviamente ahí donde vas a proceder a hacer la limpieza de récord. Son como 300, 500 cordas, creo que lo que se paga no es mucho, y ya después te dan tu certificación ellos de que tu récord ha sido limpiado. Correcto. Entonces limpio, perdón, y entonces ya después procedes a pedir un nuevo récord de policía y te va a salir limpio. Siempre recuerden, la excepción va a ser para lo que es la ley de armas. Creo que la ley 510, si no recuerdo, la ley de armas. Entonces, cuando pidas un récord de policía para trámites de deportación, siempre te va a salir manchado el récord para cuando es arma. Correcto. Pero cuando son otras gestiones, te va a salir limpio. Bueno, tratamos de resumir tanto en Facebook como en WhatsApp porque son bastante similares los mensajes. Otra persona nos dice, muy buenos días, a veces tengo problemas con mi pareja, soy casada, ¿me puede divorciar un juez por violencia? Porque mi vida corre peligro. Nos dice, muy buenos días, mucha gente sale con delitos que nunca cometió, eso es relacionado también a los récords de policía. Otra persona, muy buenos días, tengo dos cuñados, uno tiene discapacidad, una persona con discapacidad, el otro es una persona que tiene adicciones y le hurta o le roba sus cosas a la persona que es discapacitada prácticamente. ¿Puede ir a hacer esa denuncia? Sí, mira, lo de la mujer que fue lo que más me llamó la atención, la mujer que se quiere divorciar de su pareja. Sí. Claro, por supuesto, el divorcio es un derecho que todas las partes tienen, ¿verdad? El divorcio unilateral, perfectamente te vas a ir ante un juez de familia, un juzgado de familia y vas a proceder a divorciarte. Lo que llama la atención son esos hechos de violencia, que la gente sabe que está viviendo violencia con una persona y continúa en esa relación. Entonces, en estos casos es importante que pongas fin a esa relación, porque no hay que ser una persona más de la lista de las personas que son violentadas en este país. Entonces, como urgencia, te recomiendo que te dejes con esa persona y busques cómo divorciarte.
La otra fue, perdón, me dijiste. Personas que son dos hermanos, uno tiene discapacidad y el otro es prácticamente una persona adicta y le roba todas sus cosas a las personas con discapacidad. Es que el problema es que en la familia es muy complicado porque casi nadie quiere perjudicar a tu hermano. Es más, hay personas que los denuncian inmediatamente después, lo tienen, solo dicen para asustarlo. Lo tenés preso 2 o 3 días y cuando ya va a querer judicializar el caso, vas a querer retirar hasta la denuncia. Sí. Entonces es muy complicado, pero todos estos casos perfectamente se pueden judicializar. La situación pues que es algo más complejo porque en familia es muy difícil que los dos hermanos vayan, a no ser cuando sean situaciones que obviamente vayan a pasar a más. Como no, doctor Quentin Tellas, ahí vemos el número de teléfono en pantalla, siempre que sea requerido por el judicial, por autoridades competentes, siempre es importante asistir, doctor. Siempre es importante asistir. Siempre es importante asistir y obviamente coadyuvar con la justicia para esclarecer los hechos y que los delitos no queden impunes. No se imaginan cómo por un testigo hay casos que obviamente quedan impunes, casos de agresiones, casos de violación, etcétera, o como con un testigo se condenan a estas personas también. Correcto. Quentin Tellas, el número de teléfono ahí está en pantalla, si usted quiere llamarle, haga todas las consultas que usted necesite y recuerde que también usted puede conocer un poquito de las leyes. Nosotros no podemos alegar, ¿verdad?, desconocimiento de la ley jamás. Y ahí están los especialistas que nos pueden orientar. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Vámonos de inmediato a una breve pausa, enseguida regresamos con Acción 10.